Hermanos, y vamos a estar en Juan 3, del 22 al 36. Lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo en semanas pasadas, vimos cómo Juan presenta al Señor, hemos visto eso, ahora vimos cómo lo presenta como el hacedor de todas las cosas, como presenta la deidad de Jesucristo, nos hace ver quién es Jesucristo, es el Verbo encarnado. Él es Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios, es el Salvador. Vimos los milagros del Señor, muchos milagros que Él hizo, dice la palabra, los cuales, por causa de esos muchos milagros que hizo el Señor, mucha gente vino a creer en Él y fue salva. Y después vimos también a este Nicodemo, cómo él viene a buscarlo, viendo todas esas cosas, y el Señor le habla a él. Nicodemo, después, allá por el capítulo 19, vemos que él creyó en Jesucristo y fue salvo también, ¿verdad? Después de su encuentro con el Señor, este hombre Nicodemo. Y muchas personas que así se han encontrado con Cristo, como usted, ¿verdad, hermano? Y una vez vino a Cristo y Dios tocó su corazón y usted vino a los pies del Salvador. Y ahora entramos aquí, hermanos, a esta parte donde está Juan. Vienen los discípulos de Juan a preguntarle qué está pasando, por qué Jesús se está bautizando también. Vamos a orar. Amén, hermanos. Cuando los discípulos de Juan, hermanos, ven que dice la palabra en el 22, el Señor Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo con ellos y bautizaba. Ahí en el capítulo 4, más adelantito, ahí dice que realmente Jesús no bautizaba, ¿verdad? Sino que bautizaban sus discípulos, ¿verdad? Pero ellos aquí dice que bautizaban. Entonces vienen los discípulos de Juan en el capítulo 3, diciendo: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Juan, hermanos, estaba bautizando y el Señor bautizando por acá, por otro lado, a otros discípulos, a otras personas que estaban viniendo a conocerle a Él. Y dice la palabra que tuvieron una discusión. Y bueno, dice primero que Juan no había sido aún encarcelado. ¿Usted se acuerda que Juan fue encarcelado por causa de que le reclamó al rey Herodes y le dijo: esta mujer no te pertenece, ¿verdad? Este es un predicador que no tiene temor de hablarle a nadie, ¿verdad, hermano? Sea quien sea, le habla a las personas y les dice la verdad del Evangelio. La palabra, mis hermanos, se tiene que predicar tal cual es, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar medias verdades, tenemos que hablar la verdad tal cual es, tenemos que decir la palabra tal como está escrita. Y esto es lo que hizo Juan. Ayer no me acuerdo, miré algo que decía el Papa decía que la palabra debe ser interpretada. Eso mi hermano, lo puso mi hermano ahí en Facebook, que la palabra debe ser interpretada de acuerdo a la iglesia y el magisterio, ¿verdad? Así se interpreta la palabra, o sea, de acuerdo a lo que diga los cleros de la iglesia católica y la tradición y el magisterio, o sea, lo que pasó antes y lo que la iglesia diga que es lo correcto. Y otro predicador dijo: no, la Biblia dice lo que tenemos que enseñar es lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra, Juan sabía que el rey Herodes no podía estar con esa mujer, y se lo dijo. Le dijo: esa mujer no te pertenece, tú no puedes estar con ella. Y la mujer se enojó mucho, y dice la palabra que
lo mandaron por causa de eso. Lo mandaron, vamos a entrar a eso después, ¿verdad? Pero lo mandaron por causa de esas cosas, por hablar la palabra de verdad. Él, hermanos, no tenía temor de hablarle aún al rey. Y le dijo el rey Herodes, esta mujer no te pertenece, y lo encarcelaron. Por eso dice aquí que aún no había sido encarcelado, lo cual vamos a ver después, ¿verdad? Y entonces hubo una discusión, dice la palabra, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, ¿verdad? Los ritos de purificación cuando se bautizaban era un tipo de rito que hacían los judíos, ¿no? Y muchas otras culturas también hacen esto, ¿no? Otras culturas también se bautizaban, ¿no? Entonces hubo un tipo de discusión ahí entre ellos acerca de esta purificación entre los discípulos de Juan y los judíos. Empezaron, dice la palabra, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que ellos tal vez tenían algún tipo de celo, ¿no? Bueno, ¿por qué si tú eres el profeta? Porque lo tenían como un profeta, ¿se acuerdan? Juan era un profeta. ¿Por qué si tú eres el profeta? ¿Por qué unos se bautizan contigo y otros se bautizan con él? Y estaban, van y le preguntan estas cosas, dice, y todos vienen a él. Dice el versículo 27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan, hermanos, sabía quién era Jesucristo. Juan sabía que todo lo que Cristo hacía era de parte de Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que usted tenga o deje de tener, viene de Dios. Dice Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos, mis hermanos, viene de Dios. Si usted, hermano, tiene un ministerio, Juan tenía este ministerio porque Dios se lo dio. Dios le dio el ministerio a él. Dios lo mandó a hacer esa voz en el desierto, a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Todo ese ministerio se lo dio a él Dios. Y todo ministerio, todo lo que Dios, lo que tenemos, todo viene de Dios. Juan dice algo muy importante. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de Dios. Todo lo que recibe el hombre viene de parte de Dios. Todo lo que usted tenga, hermano, no es porque usted es muy trabajador, o porque usted tiene muchas fuerzas, o porque usted es muy inteligente, es porque Dios se lo dio. Porque Dios le ha placido que usted tenga o no tenga, o haga o no haga. Una cosa que Dios nos mandó a hacer a todos, mis hermanos, es predicar el Evangelio. Y le digo esto como todos los domingos. Tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos. Dios le dio a cada uno de esta iglesia y en toda iglesia esa responsabilidad. Usted, mi hermano, si usted es cristiano, del momento que vino a Cristo, usted ya no es dueño de sí mismo o dueña de sí misma, mi hermano. Usted pertenece a Cristo. La Biblia nos dice que nosotros somos de Cristo, que Él nos apartó para Él, por lo tanto pertenecemos a Él. Y si de verdad creemos en Él, Él nos da mandamientos, nos dejó cosas que hacer. Una de las cosas es predicar el Evangelio. Ese es trabajo de todos los cristianos, hermano. ¿Saben, mi hermano? Estamos tan acostumbrados a que el gobierno hace ya todo por nosotros, que ya queremos que el gobierno haga todo. Les digo en el sentido de que el homosexualismo está ganando terreno, o hay que votar. Los pastores, a mí me mandan libres. Hay que ir a votar por esto, hay que ir a votar por aquello. Vamos a mandar cartas al gobierno para que paren estas cosas. Hermano, no es el trabajo del gobierno arreglar el corazón del homosexual. No lo es. El trabajo
espiritual es del Espíritu Santo. Y la palabra nos mandó a nosotros hablarles en el amor de Cristo a estas personas. Vemos que hay muchos abortos. ¿Y saben qué hacen los cristianos, hermano? Se van a protestar afuera de esos lugares donde hacen abortos. Las iglesias están a mí no se me hace algo, yo no lo haría. Yo más bien iría a darle tratados a esas personas, a hablarles de Cristo, porque usted puede protestar todo lo que quiera, pero si no el corazón de esas personas no cambia, el aborto va a seguir, el homosexualismo va a seguir, los robos van a seguir, la drogadicción va a seguir rampante por todos lados. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas no los cambian los políticos, no los cambian las casas donde meten a los drogadictos, no lo cambia el gobierno, el corazón lo cambia Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es el que transforma el corazón del hombre y la mujer. Y mientras nosotros sigamos confiando en nuestros gobiernos para cambiar los corazones de las personas o cambiarles, vamos a decir, mis hermanos, que cambian la ley y que ya no hay tantos abortos porque cambiaron la ley. La gente aún se sigue yendo al infierno sin Cristo. Vamos a decir que ganamos otra vez la batalla en contra del matrimonio homosexual. Que ganamos, ahora sí todos ganamos. Y ya ahora sí no se van a poder casar. Y ya vamos a estar contentos. Mientras se van a seguir yendo al infierno. Sin Cristo no se van a casar, pero siguen sin Cristo. ¿Verdad, hermanos? Yo digo, está bien, estamos en contra de todas esas cosas, pero todo lo que pasa en este mundo, todo el pecado es por causa de que no conocen a Cristo. La gente tiene que conocer a Jesucristo, y si nosotros no predicamos, pues no van a conocer al Señor. Si yo le hago una pregunta a usted, y usted piense en su mente, ¿a cuántos le ha hablado de Cristo esta semana? ¿A cuántos les ha hablado del Salvador en esta semana? ¿A cuántos les ha dado tratado en esta semana? ¿A cuántos les ha dicho, necesitas conocer a Cristo? Yo soy cristiano. Aún aunque sea invitarlo a la iglesia. ¿A cuántos? Pasan a veces meses, hermanos, sin que le hables a nadie de Cristo, hasta que alguien te pregunta. Estamos esperando que alguien nos pregunte, oye, no eres diferente, eres cristiano, ¿verdad? Ah, oh, sí. ¿Ah? Y si no se dan cuenta, pues no saben que es cristiano. Nunca les habla de Cristo. Hermanos, todo lo que el hombre tiene viene de Dios. Y de Dios tiene vida eterna. ¿No es cierto? ¿Quién ha creído en Jesucristo? Yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad?, han creído a Cristo, han venido a los pies del Salvador. Se han arrepentido de sus pecados, me supongo. Arrepentirse quiere decir que si eras un mentiroso, pues ya no eres un mentiroso. Que si eras un borracho, pues ya no eres un borracho. Que si eras un mujeriego, pues ya no eres un mujeriego. Si sigues haciendo eso, tú no te has arrepentido. ¿Verdad? Eso quiere decir arrepentirse. Arrepentirse, mi hermano, no quiere decir que pasas al frente y haces una oración y te regresas a tu casa y sigues viviendo igual. Eso no es arrepentirse, eso es repetir una oración. Si tú venís al frente, repetiste una oración y de verdad te arrepentiste, pues eso sí es arrepentirse. Tiene que haber un cambio en tu vida, hermano. La gente se queja, todos los cristianos que conocen, la mayoría, el lucero, hermano, ¿por qué son así los cristianos? ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué no son íntegros en las cosas que hacen? Yo leo en la Biblia y si veo estas cosas, leo los proverbios y le digo, pastor, ¿por qué no les predica a la gente esas cosas? La gente se da cuenta, hermanos. ¿No es cierto? Hermanos, cuando la Biblia dice, no mentirás, ¿qué significa? No mentirás, ¿verdad? Si te dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿qué quiere decir? No desearás la mujer de tu prójimo, ni su carro, ni nada, ¿verdad? Cuando te dice,
en la palabra de Dios que si deseas una mujer en tu corazón y la ves y la deseas, ya pecaste con ella. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir otra cosa, pues no quiere decir eso, no quiere decir exactamente eso. Que si la miras y la deseas es como si ya te hubieras cumplido con ella. Eso es lo que quiere decir la Biblia, mis hermanos. No es un gran misterio. La Biblia está escrita, hermanos, para que usted y yo la entendamos. La Biblia Dios la hizo de manera sencilla para que usted y yo la podamos entender. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gracias Señor. Quiere decir exactamente eso. Que el Cordero de Dios quita el pecado de todo aquel que se acerca a Él y murió por Él. Y si cree en Él es limpio. Y Dios le salva. Exactamente eso quiere decir. No necesitamos ser un super teólogo para entender que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. ¿No es cierto? No necesitamos ser super teólogos. ¿Necesitas ser un super teólogo? Yo hablaba con mi hermano y le decía el domingo, mira hermano, cuando venimos a Cristo, cuando Dios nos salva, lo que sabemos es que Dios nos salvó. ¿Sí?